325 después de Cristo. Un palacio en las afueras de una ciudad que ya no existe. Las puertas se cierran, las ventanas se cubren, los guardias reciben órdenes, nadie entra, nadie sale. Dentro de esa sala hay más de 300 hombres. No llevan armas, no hay sangre en el suelo. Pero lo que está a punto de ocurrir cambiará el mundo más que cualquier batalla. Porque en esa habitación, en medio de gritos, acusaciones y amenazas, se decidió qué era la verdad y qué debía ser olvidado para siempre. Libros enteros fueron condenados a desaparecer. Historias que existieron durante siglos fueron borradas. Palabras que millones habían leído se volvieron prohibidas. Todo bajo una orden simple. Esto es sagrado, esto no. Pero aquí está lo que nunca te contaron. Esos hombres no eran profetas, no eran apóstoles, ni siquiera eran testigos de los eventos que estaban juzgando. Eran políticos, obispos, estrategas de un imperio, y tenían una misión muy clara: crear una sola versión de la historia, una versión que sirviera al poder. Lo que tienes en tus manos hoy, lo que millones llaman la palabra de Dios, pasó primero por sus manos, y ellos decidieron qué podías leer y qué nunca debías saber. Hoy vas a entrar a esa sala, vas a descubrir qué pasó realmente, qué libros fueron eliminados, qué palabras fueron cambiadas, y por qué lo que crees saber sobre la Biblia puede ser solo una versión, la versión que ellos quisieron que creyeras. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir lo que te ocultaron? Si te interesa la historia real detrás de los misterios más grandes de la humanidad, este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a ver hoy es solo el comienzo. Ahora sí, vamos a la historia. Para entender lo que ocurrió en esa reunión, primero necesitas entender el mundo en el que sucedió. Estamos en el siglo IV. El Imperio Romano es el poder más grande del planeta, pero está fracturado por dentro. Durante siglos, Roma persiguió a los cristianos, los quemaban vivos, los arrojaban a los leones, los crucificaban en las calles. ¿Por qué? Porque su fe amenazaba el orden del imperio. No adoraban al emperador, no ofrecían sacrificios a los dioses romanos, y eso era peligroso. Pero entonces algo cambió. En el año 312, un general romano llamado Constantino tuvo una visión antes de una batalla decisiva. Según la leyenda, vio una cruz en el cielo y unas palabras claras: «Con este signo vencerás». Constantino ganó la batalla y tomó una decisión que cambiaría la historia del mundo. Legalizó el cristianismo, pero había un problema enorme. Los cristianos no se ponían de acuerdo entre ellos. Piensa en esto por un momento. Cientos de comunidades cristianas, cada una con sus propios textos, sus propias creencias, sus propias versiones de quién era Jesús. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Crees que la Biblia fue modificada por razones políticas o simplemente fue el resultado de un proceso histórico natural? Déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho tu opinión. Ahora sí, hablemos de la reunión. En el año 325, el emperador Constantino convocó a más de 300 obispos a la ciudad de Nicea. Oficialmente, el objetivo era resolver un conflicto teológico, pero en realidad, Constantino tenía una misión política muy clara: unificar el imperio bajo una sola versión del cristianismo. Y para eso, necesitaba una sola Biblia. Pero aquí viene lo interesante. En ese momento no existía la Biblia. Había decenas de evangelios. Algunos decían que Jesús era completamente divino. Otros afirmaban que era humano. Algunos incluían historias que hoy nadie conoce. Otros rechazaban relatos que hoy consideramos esenciales. Y en esa reunión, un grupo de hombres decidió qué textos eran sagrados y cuáles debían ser destruidos. ¿Quién les dio ese poder? Nadie. Lo tomaron, porque tenían el respaldo del emperador. Ahora viene la parte que pocos conocen. Durante siglos, muchos cristianos leían evangelios que nunca llegaron a la Biblia oficial. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús como un maestro de sabiduría oculta. El Evangelio de María Magdalena,
la muestra como la discípula más cercana a Jesús, incluso por encima de Pedro. ¿Por qué estos textos fueron excluidos? Algunos dicen que eran heréticos, otros creen que desafiaban la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo. Piénsalo así. Si el Evangelio de María Magdalena hubiera sido aceptado, las mujeres habrían tenido un papel central en la Iglesia primitiva. Pero eso no convenía a una institución dominada por hombres. Y no solo fueron evangelios, también se eliminaron libros enteros del Antiguo Testamento: Enoc, Jubileos, Tobit, Macabeos, textos que algunas iglesias aún consideran sagrados, pero que Occidente decidió rechazar. Y aquí está lo más inquietante. La decisión de que era palabra de Dios no la tomaron profetas ni apóstoles, la tomaron políticos y obispos en una sala cerrada. Pero eso no fue lo más grave. No solo se eliminaron libros, también se modificaron textos. Durante siglos, la Biblia fue copiada a mano por escribas, y esos escribas cometían errores, o, en algunos casos, hacían cambios intencionales. Un ejemplo famoso aparece en el Evangelio de Juan, la historia de la mujer adúltera. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es una de las escenas más conocidas de la Biblia, pero hay un problema. Esa historia no aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadida siglos después. ¿Quién la añadió? No lo sabemos. ¿Con qué intención? Probablemente reforzar una enseñanza sobre el perdón. Pero la pregunta es inevitable. Si esa historia fue añadida, ¿qué más fue modificado? Los expertos han encontrado miles de variaciones entre los manuscritos bíblicos. Muchas son pequeñas, pero algunas cambian por completo el significado. En versiones antiguas del Evangelio de Marcos, Jesús aparece sintiendo ira. En versiones posteriores, esa ira desaparece. No encajaba con la imagen que querían construir. ¿Ves el patrón? La Biblia no solo fue elegida, fue editada, pulida, ajustada, para decir exactamente lo que necesitaban que dijera. Después del Concilio de Nicea, la Iglesia tuvo el control absoluto de la Biblia. Durante más de 1000 años, la gente común no podía leerla. Estaba escrita en latín. Si alguien intentaba traducirla, era acusado de herejía, y la herejía se pagaba con la muerte. William Tyndale tradujo la Biblia al inglés. Fue quemado en la hoguera. ¿Por qué tanto miedo a que la gente leyera la Biblia por sí misma? Porque leer lleva a cuestionar, y el cuestionamiento es el enemigo del control. Hoy tenemos acceso a miles de manuscritos antiguos. Podemos comparar versiones, estudiar diferencias, y cada vez queda más claro algo. La Biblia no es un libro inmutable, es un documento humano, escrito por personas, copiado por personas, editado por personas, con intereses, errores y decisiones humanas. Entonces, ¿la Biblia fue cambiada después de una reunión secreta? Sí, y no solo una vez. Fue cambiada, editada, reducida y adaptada durante siglos, por razones teológicas, políticas y humanas. Eso no significa que la Biblia no tenga valor, pero sí significa que debemos leerla con pensamiento crítico, entendiéndola como lo que es, un texto histórico, producto de su tiempo y de quienes lo construyeron. Si este video te hizo pensar, dale like. Si quieres más historias como esta, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que esta historia debería enseñarse en las escuelas? Nos vemos en el próximo video.